Porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Horacio Cárdenas, buenos días. Gerardo Segura, amigos de Radio Universidad, bienvenidos a una emisión más de su programa Invítame a Leer, donde ya parece necedad, pero les queremos que se acerquen a los libros a ver si pueden encontrar algo en ellos que les divierta, les oriente, les instruya o simplemente pasar un excelente rato. Un excelente rato, lo hemos dicho en otras ocasiones. La mente, al recibir la información, no, cuando esta información obedece a una lógica, tiene una correspondencia con los esquemas de la mente, lo que le llega lo toma como verdadero. Claro. Entonces, si a la mente nosotros le damos información a través de una película, a través de un libro o a través de la observación de la vida real, ¿no? Esto que estamos viendo, la mente lo toma como verdadero, de tal forma que si nosotros estamos ante un libro que digamos de aventuras, como La Vuelta al Mundo en 80 días, por ejemplo, de Verne, todo lo que se describe ahí está escrito con tal realismo y con tal verosimilitud que nos emocionamos. Así es. Me acuerdo de Viaje al Centro de la Tierra. Por ejemplo, anda uno claro, buscando la entrada, sí, porque sí, la sí, da sí. con coordenadas. Y además hay 2 o 3. Sí. Entonces anda uno buscando una y luego dice, no, esta ya la cerraron, pero está la otra por donde salieron. Bueno, Claro. vamos a buscarlas. Sí, así es. Y lo mismo ocurre con 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo, que uno está obligado, literalmente, a tener un atlas al lado, porque va describiendo peces, fallas geológicas, profundidades en metros, la cantidad de energía eléctrica que está generando el Nautilus para poder moverse a tales distancias, a tal velocidad. Es tal el realismo de las obras de Verne, por ejemplo, que uno jura que eso no es una novela, sino es un informe científico. Así es, ¿no? Así es. Y la mente se lo cree. Y claro, ¿y por qué no se lo iba a creer? Sí. De hecho, algunos de los escritos de ciencia ficción están considerados como auténticos precursores de lo que luego ha ocurrido. Sí. Hay cosas que todavía no, aunque no están muy distantes. Por ejemplo, Isaac Asimov tiene un ciclo de libros relacionados con la robótica y cómo serían las ciudades en el futuro. Él inventó para la trama de Ciudades de Acero, que se llama, unas bandas transportadoras. En vez de carros, bicicletas, no, son bandas sin fin y además con distintas velocidades. Uno se sube a la primera, pues va casi caminando, y luego si va uno muy lejos, pues se va desplazando a 4 o 5 bandas que corren a diferente velocidad. Total que la última banda pues lo va a llevar rápido a su destino, sin cansarse, claro, puede caminar, y luego incluso habla de que en la trama hay un delincuente y un policía, bueno, se agarran a correr en las bandas y diseña el juego y la estrategia y cómo se divierte la gente, los jovencitos se divierten corriendo en estas bandas. Bueno, las hemos visto en uno que otro aeropuerto, bandas sin fin, que miden hasta 1 kilómetro de... Estaba pensando justamente, sí. De esas bandas... de aeropuerto, que son todavía mecánicas y metálicas, a lo que plantea Asimov para una ciudad cualquiera o para cualquier ciudad o todas las ciudades, no hay más que un poquito de diseño y de tecnología. A lo mejor sale más económico alimentar esas bandas que tener que pavimentar y meterse con los de las combis y el transporte y no, la gente se sube en su banda y va desplazándose solito. Sí, nosotros sabemos que en México rápidamente se formará el sindicato
que maneja las bandas transportadoras. Por supuesto, y terminarán cobrando y no funcionando, Así es. Teniendo un puesto ahí de chicles, golosinas, Fíjate que esa es la parte como triste de nuestra realidad, la parte triste, y generalmente la parte triste viene de las personas que están ocupando un puesto de servicio público, que siguen siendo mexicanos desde luego, y siguen siendo ciudadanos, y siguen siendo los aportadores de pues los impuestos fiscales, y por lo menos la idea es que lo sigan pagando, y cuando así lo hacen es porque ya está incluido el impuesto en el producto. Claro. Y debido a estas personas que se aprovechan de los puestos públicos, es como ocurren las desgracias, como la desgracia que tenemos en este momento en curso en el país, con la tragedia que ocurrió ayer en la Ciudad de México y con la que ocurrió un par de semanas atrás, y parece que cada vez que tiembla en el país, lo que hace es, que tiembla en alguna parte del país, lo que hace es descobijar las corruptelas. Desgraciadamente no hay quien castigue las corruptelas, porque quien castiga son las mismas que las cometen, eso lo sabemos, ¿no? Claro. Y entonces es el momento en el que también este temblor quita lo que está por encima y permite que aflore otra parte de la mexicanidad de todos nosotros los mexicanos, que es la solidaridad. Y hemos visto personas que van a ayudar un poquito, y hay personas que ya son ayudantes profesionales, los llamados topos de la Ciudad de México, ¿no? Que nacieron en el temblor del 85. Así es. ¿No? Son ayudantes, ayudantes profesionales. Profesionales. Sin embargo, sí. Dime tú en qué dependencia cobran. No, justamente por eso. Los topos son como los bomberos. Los bomberos voluntarios de otro tiempo. Sí, que no cobraban, y que todavía hay personas que voluntariamente acuden a ayudar a otras personas a través de los bomberos o a través de la Cruz Roja, los rescatistas voluntarios, qué sé yo, ¿no? Todo esto aflora. Y esto, a final de cuentas, Horacio, me trae a la mente la calidad humana con la que estamos hechos los mexicanos, que esa es una calidad humana, que los políticos la ensucian, pero que, sin embargo, ahí la tenemos, ¿no? Son estos héroes mexicanos los que están dispuestos a arriesgar su vida, su seguridad, su salud, su bienestar, que sacan de sabe Dios dónde tiempo para dedicarlo a ayudar a personas que están ahí adentro, enterradas, atrapadas, sin poder salir, y que en ningún momento voltean los ojos para decirle al funcionario: tú fuiste el culpable, por más que sí lo sea, tú te robaste el dinero del cemento, por más que sí se lo haya robado, y que se lo seguirá robando mientras nosotros lo permitamos. Y en vez de hacer eso, lo que hace es ayudar, y por eso yo hablo de la calidad de héroe. Así es, ¿no? Sí, el mexicano tiene lo suyo de sacrificado y de heroicidad. Sí. Sin embargo, el problema es que una cosa no debería suplir la otra. Así es. ¿Sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar cerca, de padecer lo del 1985, y vimos esa solidaridad, cómo se manifestaba, cómo incluso se llegó a convertir en lema de campaña y en programa de gobierno. Sí. Cuando era una palabra, estaba de moda en Polonia, porque así se llamaba el sindicato aquel de Lech Walesa. Solidarizar. Sí. Y a falta de una mejor palabra, porque la gente se solidarizó realmente, pero no era un término que formara parte del léxico común de los mexicanos. Sí. Entonces, pero a falta de una mejor, esa fue la definición, la respuesta y la bandera que asumimos el pueblo mexicano. Pero, como tú dices, ¿por qué no va aparejada a una exigencia de cuentas? Sí, claro. ¿Dónde estuvo todo aquello y dónde va a ir a parar y dónde están las responsabilidades? ¿Dónde están las sentencias y las condenas purgadas? De eso no hay nada. Es el mexicano, llámele que tiene cierta antecedente prehispánico o de la colonia, de los ladinos indios. El caso es que mientras menos sepan de gobierno,
mejor. Sí. Aunque esto signifique que al gobierno se le deja hacer lo que realmente se le dé su gana y el pueblo vive su vida al margen del gobierno. Es lo mismo, y mire, curiosamente, es lo mismo que se ha dicho de los tejanos. Sí. Los tejanos están enfrentando su grave situación del huracán Harvey solos, al margen del gobierno, porque ellos también, con lo poquito o mucho que tengan de herencia mexicana, latina, también son bastante rejegos de hacerle caso al gobierno y de pedirle siquiera. Sí, sí, por eso yo hablo de esta condición de héroe, porque es, bueno, la definición de héroe, ¿no? La persona que formando parte de una colectividad la resume o sintetiza todos los valores de esa colectividad. Y esos valores son valores positivos, desde luego. Todos los valores de esa colectividad y que está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de la colectividad. Sí. Y esto lo vemos a lo largo, hay como dos líneas, yo veo aquí, Horacio, dos líneas. Por una parte, los héroes que se han inventado en muchas de las ocasiones, el Estado mexicano, como los niños héroes, que ya lo sabemos que están más en tela de juicio que nada, son quizá uno de los héroes menos creíbles, pero que es un invento del Estado mexicano perfectamente, como también es un invento la iconografía del cura Hidalgo, porque no existió en ningún registro de una descripción física del cura Hidalgo, de tal manera que 50 años después de su muerte, cuando ya Iturbide era el emperador de México, el emperador autoproclamado de México, él buscó una iconografía que lo respaldara a la usanza de todos los políticos y pensó en Hidalgo y mandó al pintor de la corte, porque también tenía una corte, tenía un pintor de la corte. Indispensable, desde luego, para que tu corte sea completa. Un amigo llamado Ramírez le pidió que hiciera un retrato de Miguel Hidalgo, pero Ramírez, que solo era pintor, no era historiador, pues se fue a Dolores Hidalgo a buscar información. Resulta que en Dolores Hidalgo no había ninguna descripción física de Miguel Hidalgo. Entonces, echó mano de una persona, un botánico de Luxemburgo, que estaba pasando una temporada de investigación en la ciudad, en México, y que por azares del destino era amigo de este pintor Ramírez, y entonces le pide que sea él el modelo del cura Hidalgo. Y lo que tenemos ahora nosotros es el retrato de un botánico que un día pasó por México y que, no habiendo mejor modelo, fue retratado por este pintor de la corte. Claro, a la hora que se presenta con el óleo de Miguel Hidalgo, que se presenta ante Agustín Iturbide, le dice: señor, este es el cura Hidalgo. Exactamente ignoraba tanto Ramírez como Iturbide de la imagen, cualquier imagen que podamos imaginarnos, y lo dio por bueno y lo colgó en los muros de su palacio imperial, y es este Hidalgo que tenemos ahora. Y este es un Hidalgo que nos hemos inventado. Oye, con razón, yo siempre le veía más cara de varón Alexander Humboldt que de, así es, que de Miguel Hidalgo. Así y Costilla. Sí, claro. Y lo mismo ocurrió con el Juan Diego. Si nosotros comparamos Juan Diego, que era un indio mazahua, seguramente por la región, donde seguramente debe haber sido un indio mazahua. Si nosotros tomamos una imagen de cualquier indio mazahua de la época, o azteca, digamos, Nezahualcóyotl, Xicoténcatl, Cuauhtémoc, cualquier imagen verídica, digamos, o más o menos creíble, y la comparamos con el actual Juan Diego, encontramos el mismo parecido que existe entre Nezahualcóyotl y Nuño de Balboa, por ejemplo. Claro. Porque a partir del momento en el que Juan Diego fue ungido por el Vaticano como santo, le salió mágicamente barba, que los naturales mexicanos no teníamos barba. Nuestra capilaridad es muy diferente a la europea. Sí. Le salió de pronto barba, le salió de pronto una mata de cabello que ya la quisiera
cualquier modelo masculino de Christian Dior, el que tú quieras pensar, y eso es la iconografía. Entonces, tenemos por una parte los héroes que se ha inventado el Estado mexicano, y tenemos también por otra parte héroes que se ha inventado la literatura mexicana. Claro, pero también están los héroes de a de veras. Y los héroes de a de veras. Los héroes de a de veras. Sí. A mí me llamaba la atención como el caso de David Alfaro Siqueiros, siempre enemigo del régimen, siempre en pleitos, siempre el coronelazo, claro, para dar al bote, etcétera, y fallece, como todos tenemos que fallecer algún día. En ese instante pasa a formar parte del panteón de los intelectuales, de los héroes. Lo mismo Diego Rivera, lo mismo Frida Kahlo, lo mismo Orozco. José Revueltas, Orozco. Claro, José Revueltas, que fue vilipendiado, humillado, maltratado por el Estado. Violentamente, además. Muy violentamente. Fue guardado en Lecumberri. No solo en Lecumberri, que quien conozca Lecumberri, ya ahora convertido en Archivo General de la Nación, podrá advertir que las celdas eran literalmente para vivir de pie, porque acostado uno más o menos alto no cabía por ahí. Pero encima había todavía una celda de castigo que es el apando. El apando, como su novela. Y Revueltas describió la novela del apando justamente, en la que describe lo que significa estar apandado. Bueno, allá fue a dar José Revueltas y de pronto es un héroe transformado por el Estado mexicano. Por el Estado que los adopta. Ante la ausencia, la carencia de héroes creíbles, se inventa, más bien, adopta, se arroga, casi como con las herencias, se queda con su capital impositivo de estos héroes. Sin embargo, a la hora que los medimos unos con otros, tenemos héroes ficticios o con mucho de mitología. El caso de Doroteo Arango, de Emiliano Zapata, de los mismos Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, y tenemos héroes como José Guadalupe Posada, como los hermanos Flores Magón, que cómo dieron lata. Las Flores Magón, claro, incluyendo la hermana Carmen. Sí. Entonces, guardando las debidas proporciones, los que dirigían intelectualmente un movimiento, los que eran el motor del movimiento, y los que se treparon en un caballo y alborotaron a la gente, bueno, con los resultados tan magros, porque llegaron, tomaron Paredón, tomaron Torreón, tomaron Zacatecas, y luego son hechos de armas que pesaron muy poco relativamente en lo que fue las decisiones posteriores de formar nuevos gobiernos. Sí, se daban de cocolazos y hubo el proverbial 1,000,000 de muertos, pero todos esos héroes eran más bien una válvula de escape. Tanto los generales, los coroneles, los capitanes y la juanada era una válvula de escape del pueblo que ya no soportaba un estado de cosas. Pero quienes lo intelectualizaban, es que queremos esto en concreto, ese es otro cuento. Sí, y fíjate que esa calidad de héroes a la que estás refiriéndote es un concepto griego, como lo sabemos, ¿no? Es un concepto que proviene de la Grecia clásica, que fue Píndaro el primero que lo empleó, y lo empleó en un sentido muy singular. A la hora de que Píndaro se planteaba, si existen los dioses, y existimos los humanos, y estas personas como Hércules, por ejemplo, estas personas que van más allá de las posibilidades de un ser humano, posibilidades ordinarias, pues forzosamente tiene que ser un ser superior. No podía ser un semidios porque hay toda una pléyade de semidioses en la mitología griega. Entonces inventó la palabra héroe, justamente que héroe es aquella persona que, teniendo origen humano, se acerca por méritos propios y por el sentido de sacrificio en pro de la colectividad, se acerca a lo divino. Es estadio intermedio, ¿no?, entre ser hombre y ser divino, pero por méritos propios. Tenemos, por ejemplo, hay Proteo, hijo de Neptuno, es semidios porque es un hijo de un dios.
Entonces él ya le viene, desde la semilla le viene esa distinción. Pero cuando hay una persona que lucha, que se sacrifica, que es capaz de entregar su vida para que la colectividad llegue a un cierto bienestar o a un siguiente grado de bienestar, se acerca a lo divino por méritos propios, dice Píndaro, este dramaturgo griego, que ese es el nombre, dice, debe ser un héroe. Y luego Platón también, Platón como Aristóteles le ponía nombre a todo, sobre todo a Aristóteles, ¿no? Bueno. Porque como en la novela de García Márquez, el mundo era tan nuevo que para referirse a las cosas había que señalarlas con el dedo, porque carecían de nombre. Uh-huh. Entonces, en el caso de Aristóteles lo mismo, él le puso nombre absolutamente a todo, por fortuna con mucho tino, y Freud luego regresa a los griegos y le pone nombre a todas las cosas que están en la mente. Y luego no los leemos y no nos acordamos del nombre de las cosas y bueno. Y entonces Platón dijo, bueno, si existe un dios y si existe un hombre y ahora un héroe, pues entonces él hizo como una taxonomía, diciendo que además de los dioses, existen demonios y existen los semidioses, esta clasificación que ya la tenía Píndaro. Es decir, el demonio es esta persona que ¿qué será lo contrario? Mérito es en pro que por defectos, por demérito, por demérito por propio, ofensas, así es, exactamente, Horacio. Por deméritos propios cae abajo del nivel de la calidad de hombre. Así entonces, dice Platón, bueno, entonces tenemos los dioses, tenemos los héroes, tenemos los hombres y tenemos los demonios. Los subhumanos, de los cuales también suele haber mucho, como quedó demostrado luego ayer en la Ciudad de México, con los rapiñas y los asaltos, algo verdaderamente deleznable. Sí. Fíjate que los norteamericanos tienen un concepto que incluso es difícil de traducir. En las batallas, en la milicia, los americanos que siempre están en guerra con este o con aquel, le llaman Beyond the Call of Duty, que quiere decir más allá de la llamada del deber. Sí. A uno de soldado, de policía, de bombero, a ti te toca, esto es tu deber. Sí. Bueno, toma esa colina, mata a esos, claro, lo que sea. Sí. Pero si tú vas más allá de eso, más allá de lo que el deber te exige, es Beyond the Call of Duty, se te abre un universo de heroicidad, es posible, que bueno, igual tiene su premio que su castigo. Es el caso de que hace poquitos días se conmemoró el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Uno que conoce un poquito de temperaturas, de estructuras, de qué está hecho ese edificio, de acero, y a cuánto está ardiendo, pues como a 1200 grados, eso se va a caer. La cosa de calcular el tiempo. Bueno, gente que va a meterse ahí a ver si puede sacar a víctimas, esos son héroes. De hecho, en la contabilidad de víctimas de ese atentado, muchos son bomberos. Los bomberos no estaban allí trabajando, no despachaban, claro, no atendían una joyería, ni traían corbatita, ni Pierre Cardin, no. Claro. Fueron a meterse a ver a quién lograban sacar, más bien deseando que no se cayera antes de que pudiera salir, porque estaban ciertos de que eso se iba a caer. Sabiendo de que se iba a caer. Entonces es Beyond the Call of Duty. Ojalá ese término ya se institucionalizara en México, como más allá de lo que el deber te llama o te pide, porque pues lo que estaba haciendo la gente ayer, al menos lo que vimos en las tomas, en las pantallas, gente de traje, damas de falda, jovencitos, cargando trozos de concreto, que manos manicuradas y uñas de 500 pesos, nada, agarras el trozo de concreto y se lo pasas al compadre que tienes junto, cadena, y ahí va. ¿Por qué? Porque es la única manera, claro. Ha habido, porque los ha habido casos de, métele un bulldozer. Por eso estamos tratando de salvar vidas, ¿sí? De rescatarlas, porque todavía están vivas. Entonces,
cualquier introducción de una máquina implica peor daño. Entonces, pues es a mano. Claro, a mano. Y ese a mano, como en lo más antiguo, antiguo de la especie humana, a mano. Sí, y acabas de señalar una de las características del héroe. Yo sigo pensando en estos héroes y sigo pensando en sus características. Y una de ellas es, los héroes tienen un final trágico. En la vida real o en la mitología, en la literatura. Y esta característica es exaltada por el Estado porque todos los héroes que nos dieron patria, según reza el grito, la arenga del 15 de septiembre, todos ellos murieron de manera trágica. Y en la vida real también mueren de manera trágica y en la literatura también lo hacen. Yo creo que es su premio. Ahora sí que habiendo vivido eso y terminar como el coronel que no tiene quien le escriba, pues no es lo adecuado. Sí. Incluso hay una canción de Joan Manuel Serrat que es bastante certero para algunos de sus apreciaciones. Dice que los piratas ninguno tiene final feliz. Sí. O sea, alguien tiene que en una esquina asesinarlos, porque no se concibe que un pirata que hizo esto, aquello y lo demás allá, en su camita y porque no le tomó su medicina, fallezca. No. Debe haber un final a la altura de toda la trama. Creo que el único héroe, por lo menos que yo en este momento recuerdo, Horacio, el único héroe que muere en su cama es el Quijote. Bueno, pero es que allí la heroicidad era imaginaria. Sí. Entonces, a lo mejor algo hay de eso. Pero eso que lo analice la gente que sabe un poquito más de nosotros. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de los héroes. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa. Pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmitiendo en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos al refugio antes que llegue el huracán. En Conagua estamos invirtiendo en más tecnología para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a salvo. Cuando llegó el huracán ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República. Este y todos los miércoles, escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido, para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata, miércoles de 1 a 2 de la tarde, por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Nosotros le decimos gobierno. Los griegos le llamaron politeia. Los romanos se referían a él como res publica. Porque gobernar es cosa de todos, escucha todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa Res Pública del Instituto Nacional Electoral y Radio Universidad. Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Y bueno, estamos de regreso en su programa Invítame a leer, donde no nos hemos distanciado mucho de una temática con esto de la tragedia del día de ayer, 19 de septiembre, 32 años justos después del otro grave terremoto de 1985, misma fecha, mismos comportamientos, tanto públicos, políticos, como una constante, el rebase de la sociedad civil, de los individuos, de lo que es la vida cotidiana y de lo que es la autoridad constituida. Es una constante ver, sí hay en las tomas de televisión algunos policías, sobre todo policías ayudando. Policías de crucero, ¿verdad? Sí, de protección, de seguridad pública, pero afortunadamente se ven pocos soldados en la calle, pocos marinos, ni hablar de Policía Federal, pero y además están haciendo eso, ensuciándose el uniforme, que ahora es muy oscuro, entonces están todos llenos de tierra y de polvo, ayudando a cargar, nada de yo coordinando, no, es labor de ciudadanos, porque finalmente son ciudadanos. Se han dado uno que otro desaguisado allá en Oaxaca y Chiapas, que por cierto, desafortunadamente ya pasan a segundo plano en cuanto a tragedias, no porque se haya resuelto, sino porque alguien pensará que este está más cerca y es más importante. Donde hay enfrentamientos y reclamos a la autoridad, es que no tenemos, pues vengan, por eso. La función del gobierno es estar donde están las necesidades del pueblo. Si el pueblo se ve obligado a lo mismo de siempre, ven y pide, pues entonces volvemos a lo mismo. La gente es reacia a tratar con el gobierno por el trato que tradicionalmente se le ha dado. No es de gratis. Si llene este formatito y a ver, acérquese con el líder de la colonia y a ver dónde está su RFC. No, mira, ahí déjalo. Tenemos nosotros en la literatura, y yo estoy pensando en la literatura mexicana, los héroes, que más o menos todos tienen las mismas características, ¿no? Bueno, por una parte el héroe mitológico, que lo vamos a dejar allá por allá, en donde le corresponde en la Grecia clásica, que es un héroe inmortal. Y yo estoy pensando más bien en los héroes, pues no de carne y hueso, sino en los de papel y tinta, que son los héroes que aparecen en las novelas. Y que son justamente estos de los que hemos estado hablando, ¿no? Que dan su vida por otros. Y a lo largo de nuestra literatura encontramos héroes y encontramos antihéroes, y estoy pensando en este momento en el general Arroyo, que es un héroe, es el héroe de la novela Los Relámpagos de Agosto de Ibargüengoitia, que entre paréntesis fue la novela con la que ganó el premio Casa de las Américas en el 64, creo, 65 por allá. Entonces, que es un antihéroe porque él se presenta como un héroe y a lo largo de toda la novela, todo lo que hace son cosas completamente contrarias a lo que son los héroes. Dice que tiene que llevarse las barras de plata que encontraron en la casa de un hacendado, no vaya a ser que alguien venga y se las robe. Y entonces él... ¿Me las robo yo? Él hace custodia de esas barras de plata, que más adelante las utiliza para fines de la causa, como es que él tenga que estar bien en un casino celebrando tal o cual victoria, ¿no? Y a lo largo de la novela así nos va presentando estos héroes, este antihéroe que se presenta como héroe,
pero que sabemos que no lo es. Es más bien uno de los demonios de los que hablábamos hace rato en la clasificación de Platón. ¿Tú tienes algún héroe de la literatura mexicana o no, Horacio? En El águila y la serpiente, sí. En La sombra del caudillo, sí, hay toda una constelación, por usar un término sí. Muy televisivo, de héroes y antihéroes. Sí. Está uno que otro, ahorita no recuerdo el nombre, un general que aspiraba a la presidencia de la República sí. en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, sí. políticos, además formaba parte de la estructura sí. Oficial. Sin embargo, el sistema decide, tú no eres. Sí, en La sombra del caudillo. En La sombra del caudillo. Sí, sí, sí. Tenía todas las cualidades. Además, hay un personaje que ya he citado un par de veces, sí. Salvador Alvarado, sí. que un general que honrado, decente, que velaba por los intereses del pueblo, a una costa del pueblo, incluso llegó a, imagínense, prohibir que estuvieran abiertas las cantinas sábado y domingo, sí. Hacer que se pagara los lunes en vez de que se pagara la raya los viernes, entregarle la raya a las señoras en vez de a los señores, cosas así terribles que hizo en Yucatán y en Sinaloa, sí. donde fue gobernador, que acabaron pidiéndole al centro que se lo llevara porque no era posible lo que estaba haciendo. Bueno, el personaje de La sombra del caudillo es muy parecido, una persona joven, íntegra, con cierta educación sí. Diferente de los generales hechos en la refriega, batalla, sí. en la refriega, en el campo de batalla, y bueno, él aspira ingenuamente. Sí. Entonces, recuerdo una de las escenas finales donde se reporta al secretario de guerra que el general fulano de tal fue pasado por las armas, sí. en cumplimiento de la orden. Por eso, pero la traición consistía en haber querido ser presidente sí, sí. cuando a él no le tocaba. Sí. Entonces, bueno, es el héroe al que no se deja llegar. Sí. Y los otros que se ostentan, y además ahí están las estatuas de Álvaro Obregón sin brazo, de Plutarco claro. Elías Calles, sí. ese sí enterito, y con todo y partido atrás. Ahí están, esos son los héroes de un sistema que ellos iniciaron el sistema. Sí. Más bien, reformularon el sistema para llegar a ser lo que es en la actualidad. Y aquellos que se creían el discurso de la democracia, del sufragio efectivo, de esos, bye. Se les da el mismo tratamiento de enemigos, sí. de traidores incluso, sí, sí. Y bueno, ahí tienen, ese uno de mis héroes más dolorosos. Sí. Yo tengo uno que se llama Michel Ende o Michael Ende, que es una novela de Jack London, uh-huh. y es la historia de un joven que es amigo de un otro joven acaudalado. Uh-huh. No, perdón, regreso. Un día va un joven acaudalado por la calle, uh-huh. y por las razones que querramos, este joven cae en un pozo, se lastima, y otro que va por la banqueta de enfrente viene y lo ayuda, sí. y lo lleva hasta su casa. Uh-huh. Ella en su casa, pues claro, la mamá le agradece, sale la hermana y le agradece, y todo el mundo se queda muy, muy agradecido con él, y lo invitan para que regrese a tal día a tomar té y galletitas. Uh-huh. Este joven regresa no por el té y las galletitas, que es Michael Ende justamente, no por el té y las galletitas, sino por la hermana, que es la flor más hermosa que ha visto en toda su vida. Uh-huh. Él no sabe leer ni escribir, Michael Ende. Él se ha dedicado a subsistir de la manera que mejor puede, huérfano, y regresa a tomar té y galletitas, y la hermana tiene la delicadeza de sacar un libro de poesía y leer un par de poemas a la usanza de las señoritas, sí. de familia, ¿no? Claro. Eso es
Elegantes, claro. Como pudo haber leído poesía, pudo haberse levantado a tocar el piano, o pudo haberle regalado un pañuelo de lino bordado bellamente, ¿no? Sí. Pero en este caso, la hermana le abre un libro de poesía, lee un par de poemas, y entonces es la revelación para Michael Ende, y dice, yo quiero ser poeta. Y se pone, aprende a leer y escribir, y después aprende a escribir, y luego regresa de tanto en tanto con la hermana pidiéndole que le recomiende este libro y el otro. Y la hermana, sí, digo, es un jovencito, ¿verdad? Es un jovencito de la calle, pero es un jovencito, claro, le presta un libro y luego él regresa con el libro leído y lo comentan, y le presta otro libro y lo comentan, de tal manera que él poco a poco y por fuerza, a fuerza de méritos propios, va haciéndose de un lugarcito en el corazón de la hermana, aprende a escribir, y lo sorprende la noticia de que hay revistas que le pagan por escribir, por publicar un céntimo, un décimo, lo que ustedes gusten, pero le va pagando cierta cantidad. Por palabras, además. Por palabra. Y él hace cuentas y dice, si yo logro escribir tanto y publicar tanto, dentro de un año podré tener una renta anual de tantas libras esterlinas. Esto ocurre en Inglaterra, de tantas libras esterlinas. Y se da la tarea de hacerlo a tal grado que vive en un cuarto lleno de chinches, y que en muchas ocasiones no tiene dinero para salir a la calle porque empeña su levita. El traje, el único traje. El único traje para poder con ese dinero rentar una máquina de escribir y ponerse a escribir y poder enviar. Sí. Bueno, ese es justamente el ascenso, y ahí va caminando, ¿no? Ahí va caminando. Finalmente es reconocido por las grandes casas editoriales, le llega el dinero a raudales. No voy a decir qué pasa con la hermana porque es el amor de su vida, pero hay una cosa que ocurre con ella, y él se va superando las tentaciones terrenales y carnales hasta llegar a ser esta parte que nos dice Píndaro, lo más cercano a la divinidad. Así es una excelente novela. Es un novelón. Sí, nada que ver con novelitas, bueno, así les digo yo, y me pueden linchar aquí en la estación, como Harry Potter. Sí. A mí Harry Potter, desde la primera página, o para los que no lo leen, desde la primera película, es que Harry Potter es el elegido. Sí. A ver. Y luego 7 tomos y 7 superproducciones después, pues si desde el primer instante, desde el primer minuto me dijeron que él era el elegido. Entonces, ¿cuál es la trama? Pues simplemente no hay trama. Claro. Que haya luego quien quiera quitarle lo elegido, deshaciéndose de... bueno, pero ¿dónde estuvo la competencia? ¿Dónde estuvieron los otros personajes, hombres y mujeres, incluso monstruos, que pudieran competir por ese grado de el elegido? Y además, él no se lo ganó, a él lo eligieron. Y bueno, ¿cómo hemos caído en un juego tan desabrido, tan falto de inteligencia y tan falto de emociones? Con este libro que tú comentas de Jack London, sufre uno, hasta eso no es muy largo, son unas 150 hojas, más o menos. 150 hojas en que a uno se le estruja el corazón porque este pobre no tiene ni que comer. Luego me acuerdo que consigue trabajo en una lavandería. Claro, que eso es una cosa terrible. Sí, trabaja en una lavandería de 6 de la mañana a 8 de la noche diario. Descansa los domingos, porque el sábado tiene que lavar la ropa interior de los huéspedes de un hotel. Entonces, como es ropa interior muy delicada, pues hay que darle un tratamiento especial. Y solo le queda de descanso un día, y ese día lo trata de dedicar a escribir, pero pues con qué ánimo, si lo habían agotado. Lo invitan a las cantinas todo el tiempo. Una vez va a la cantina, una regresa porque se gasta todo el dinero y desperdicia el tiempo bebiendo en vez de escribir. Entonces es la convicción de quien quiere llegar a hacer algo.
en un medio tan complicado. Bueno, sabemos, todos los niños algún día dicen, es que yo quiero ser presidente de la República, antes de saber lo que es la política y cosas de eso, o a lo mejor ya sabiéndolo. El caso es que, bueno, ¿y cómo le hago? Pero querer ser poeta, querer ser escritor, sin tener una visión clara de lo que eso significa, sí, uno lo ve claro. Está mi nombre en letras de molde en una portada, es escritor. Todo lo que hay detrás, eso es punto y aparte. Entonces es una novela realmente, yo creo que tiene lo suyo de autobiográfico, aunque no estoy seguro. Pero... Sí, yo tampoco estoy seguro, pero sí pudiera apostar ahí un par de chelines. Un par de chelines, sí. Sí, porque Jack London tiene una gran cantidad de novelas sobre héroes, sobre auténticos, domadores de hombres, domadores de bestias, domadores del medio ambiente, que en Alaska, en el par de polo. Novelas justamente sobre los perros, El Colmillo Blanco, la primera es La Llamada de la Selva y después Colmillo Blanco, creo al revés, pero es justamente la historia de un aventurero en Alaska que en alguna ocasión ve que a un perro de los perros de pelea lo están maltratando y pide que lo dejen de maltratar y dice, dámelo, ¿por qué lo estás maltratando? Pues porque él, muy tonto, perdió la pelea contra tal otro perro. Era un perro ya sacrificable. Sí, entonces vamos a matarlo porque nomás me hizo perder dinero. No, dámelo si quieres, si lo vas a matar. Y ese es el Colmillo Blanco, que tiene un antecedente familiar, genético, en los lobos. Sabiéndolo conducir, que es lo que uno medio que va viendo por atrás de las letras, ¿no? Sabiéndolo conducir, es decir, la educación, la animalidad, la bestialidad desaparece, es decir, el lobo desaparece. Y eso es justamente como que una, ¿qué digamos? Como una metáfora, y no quiero hablar de lección ni mucho menos. De nosotros mismos, La Llamada de la Selva y Colmillo Blanco son las dos grandes novelas de perros de Jack London, que tiene otras, ¿no? Tiene una que se llama Encender una hoguera, y es más o menos igual que la anterior. Un aventurero sale de una posada al borde del Yukón y dice, adiós, me voy a ir con mis amigos que me están esperando en el campamento allá arriba. Le dice, no te vayas. Tú sabes que uno no puede estar en este paraje con esta temperatura solo, siempre se requiere de por lo menos una otra persona. Y dice, no, hombre, ¿para qué? Si tengo mi caballo perfectamente me va a ayudar. Claro. Y es un cuento más o menos largo en el que el caballo, con sus actitudes y todo esto, le va diciendo, no vamos a ninguna parte, mejor nos esperamos. Y este personaje va caminando, se le va haciendo tarde, y en algún momento dice, bueno, pues lo que voy a hacer es prepararme mi lonche, pero con esos guantes tan gruesos, bromosos, ¿no? Sí, tan bromosos, le es imposible encender una hoguera. Y el caballo se le queda viendo todo el tiempo, y él habla con el caballo, le dice, no te apures, ahorita vamos a llegar. Le empieza a llegar a dar el frío que atraviesa, porque le falta el azúcar, ya la glucosa en su cuerpo. Está imposibilitado para prender el fuego, y si se quitan los guantes, pues va a ser peor, porque eso lo pudo haber hecho al principio, pero ya ahorita en esas condiciones de baja glucosa no lo puede hacer. Bien, y finalmente pasa lo que tiene que pasar, ¿no? El amigo se queda ahí sentado, como se quedó Jack London en El Resplandor, ¿no? En la escena final. Y el caballo se le queda viendo y sigue caminando, pero de regreso a la posada, de donde no debieron haber salido. Claro. Que es la lucha, como el mal entendimiento de la naturaleza por parte de los hombres. Así es. ¿No? De alguna manera, la vida de todo personaje, hablando de literatura, si esto lo hacemos extensivo a la vida de cada persona, en algún momento se le hace el planteamiento de las decisiones, jugar al héroe, o más que jugar, hacerse el héroe, o ir sobre rieles siguiendo lo que el sistema plantea y demás.
respecto de lo de ayer, he visto lo mismo testimonios de, ay, es que estoy atemorizado, y es que me va a caer algo encima, y es que llanto, histeria y demás. Y por el contrario, veo gente, los que se meten son auténticos héroes, indudablemente. Sin duda alguna, sí. Los que están cargando piedras 1 hora, 2 horas, 10 horas de trajecito, sin estar preparados en un gimnasio para cargar, porque ¿quién está preparado para cargar trozos de concreto con varillas saliendo? Nadie está preparado para eso. Bueno, pero todos podemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Eso de las cubetas, en el 85 no había cubetas, era a mano, pero alguien, bueno, ya idearon que con las cubetas caben ahí 4 piedras y esas las sacas. Entonces tiene más lógica, más organización. Bueno, se plantea. Puede uno quedarse de espectador o puede uno hacerse partícipe de una realidad, no para andarlo contando, ni para que salga en un videíto, ni para que lo entrevisten, ni que le den una medalla, mucho menos, no. En este sistema esas cosas no cuentan. Simplemente para estar a la altura de lo que uno considera ser humano. Afortunadamente no me tocó estar ahí abajo, pero tengo que hacer algo para que esa persona no esté abajo. No me importa, bueno, claro que les importa si tienen familia, su empleo, el carro, qué le pasó, si hay fugas de agua, de gas, etcétera, en la casa. No, esa persona no va a aguantar 8, no va a aguantar 10 horas. Entonces tengo que dar lo máximo que pueda yo para tratar de sacarlo. Si no, no me lo voy a perdonar. Sí, y por otra parte, estaba pensando en James Bond, por ejemplo, que la literatura, que cierta literatura los ha presentado como héroes, pero no lo son. Y no lo son porque no buscan el beneficio de la colectividad, sino que cumplen una orden para salvar al mundo de la bomba atómica. Claro, pero al servicio de su majestad. Al servicio de su majestad, lo dice Ian Fleming en sus novelas. Segunda novela o tercera novela, claro. Entonces, no, esto es como tú lo dijiste desde el principio, Horacio, aquella persona que habiendo cumplido con su deber y sin tener que hacer cosas por el prójimo, lo hace. Lo mismo es, no necesariamente tiene que morir, como decíamos al principio, los héroes mueren de manera trágica. No, hay la señora que es madre de familia de 2 críos, que es madre soltera o divorciada, que tiene 2 empleos para poder completar, que el sábado tiene que lavar todo el montón de ropa para los críos y el domingo, su único día disponible, le dice a su niño, ¿me llevas al béisbol? Y la señora no sabe jugar, va y lo lleva y se compra un guante de catcher y juega. Creo que ahí está la heroicidad. Claro. Lo que va más allá de lo que nos toca hacer, ¿no? Y pues esa es la invitación a que nosotros a través de las páginas de la literatura podamos como agarrar pichadas de que es ser un héroe y a lo mejor en una de estas llevarlo a la práctica, con una consideración. Cuando se hace el bien, se hace en silencio. Quien dice y se toma la foto y sale en el periódico entregando un cheque o dando una lana para los niños de la no sé qué o inaugurando una cancha, ese no está haciendo el bien, está haciendo su trabajo a lo mejor, pero el bien se hace en silencio. Está haciendo política. Sí, está haciendo, y de la peor. Sí. Y si es posible que el beneficiado no sepa que recibe un beneficio de esta persona que quiere hacer el bien. Sí, incluso voy a citar un libro que no solo yo apelar a él, la Biblia, pero dice que si le dan a uno las gracias, ya recibió su pago. Sí. Entonces, hacer el bien y esperar, que me agradezcan y todavía luego querer irme al cielo, no. Ya recibiste tu pago, ahora síguele trabajando a ver si en el camino te encuentras algo que valga realmente la pena. Y sobre todo, vengo y te digo, ¿qué crees? Horacio, le acabo de prestar 50 pesos a nuestro compañero Rodrigo porque no traía para comer y yo le di para que comiera. No, eso no es hacer el bien, no me vengas con payasadas. No, y además me pones de testigo de que tiene que pagártelos. Claro, y me vas a llevar al juzgado calidad de testigo. Muy bien. Horacio, un abrazo solidario desde luego a los compas en la Ciudad de México, los coahuilenses. En la Ciudad de México,
un abrazo solidario, y quienes no podamos hacer algo para ayudar a las personas que están pasando por este trágico trance en la Ciudad de México, pues una manera de ayudar es no estorbar. Así es. Y la mejor manera de no estorbar y hacer una cosa útil con nuestro tiempo es leer. Así es. Procure leer, procure enterarse, procure adquirir algo de sentimiento, porque esto mucho tiene de sentimiento. Dicen, lo vemos ahora en el catálogo de tragedias que asola al mundo, a nuestro mundo cercano. Sí. No vivimos en Oaxaca, no vivimos en Chiapas, no vivimos de momento en el Distrito Federal, no vivimos en Texas o en Puerto Rico o en Dominica. Sí, pero tampoco estamos exentos que la siguiente tragedia nos toque a nosotros. Y no es de hacernos, ay, ahora soy yo el pobrecito. No, pobrecitos de nuestros congéneres en otras partes. Ojalá no nos toque pronto, pero tal vez en cualquier instante nos ocurra. En cualquier instante. Ahora, las tragedias, estamos nosotros pensando en las tragedias que nos sobrevienen de una manera inesperada, ¿no? Y que ocurren en un segundo y las consecuencias duran no sé cuánto tiempo. Pero las tragedias también llegan poco a poco, muy poco a poco, tan despacito que a veces no las vemos. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, la depredación. La depredación. En México padecemos la terrible tragedia de la corrupción por parte, antes era de los políticos, de los funcionarios públicos, pero ahora parece que ya todo el mundo estamos recurriendo a ella. La corrupción es una tragedia que tiene 500 años, 500 y fracción años de haber llegado a México. Esa es una tragedia, y la solidaridad también es un arma para atenuarla primero y para correrla después. Y la heroicidad precisamente se halla en la capacidad que tiene en un momento una persona de decidir, yo no voy a ceder. Así es. Horacio, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en estas invitaciones a leer. Nos escuchamos, si ustedes lo disponen, así uno de mis héroes más dolorosos. ¿Sí? Yo tengo uno que se llama Michel Ende o Michael Ende, que es una novela de Jack London, y es la historia de un joven que es amigo de un otro joven acaudalado. Perdón, regreso. Un día va un joven acaudalado por la calle y por las razones que querramos, este joven cae en un pozo, se lastima, y otro que va por la banqueta de enfrente viene y lo ayuda y lo lleva hasta su casa. Ella en su casa, pues claro, la mamá le agradece, sale la hermana y le agradece, y todo el mundo se queda muy, muy agradecido con él, y lo invitan para que regrese a tal día a tomar té y galletitas. Este joven regresa no por el té y las galletitas, que es Michael Ende justamente, no por el té y las galletitas, sino por la hermana, que es la flor más hermosa que ha visto en toda su vida. Él no sabe leer ni escribir, Michael Ende. Él se ha dedicado a subsistir de la manera que mejor puede, huérfano, y regresa a tomar té y galletitas, y la hermana tiene la delicadeza de sacar un libro de poesía y leer un par de poemas a la usanza de las señoritas de familia, ¿no? Claro. Esos elegantes. Elegantes, claro. Como pudo haber leído poesía, pudo haberse levantado a tocar el piano, o pudo haberle regalado un pañuelo de lino bordado bellamente, ¿no? Sí. Pero en este caso, la hermana le abre un libro de poesía, lee un par de poemas, y entonces es la revelación para Michael Ende, y dice, yo quiero ser poeta. Y se pone, aprende a leer y escribir, y después aprende a escribir, y luego regresa de tanto en tanto con la hermana pidiéndole que le recomiende este libro y el otro, y la hermana, sí, digo, es un jovencito, ¿verdad? Es un jovencito de la calle, pero es un jovencito, claro, le presta un libro, y luego él regresa con el libro leído y lo comentan, y le presta otro libro y lo comentan, de tal manera que él poco a poco, y por fuerza, a fuerza de méritos propios, va haciéndose de un lugarcito en el corazón de la hermana, aprende a escribir, y lo sorprende la noticia de que hay revistas que le pagan
por escribir, por publicar un céntimo, un décimo, lo que ustedes gusten, pero le va pagando cierta cantidad. Por palabras, además. Por palabra. Y él hace cuentas y dice, si yo logro escribir tanto y publicar tanto, dentro de un año podré tener una renta anual de tantas libras esterlinas. Esto ocurre en Inglaterra, de tantas libras esterlinas. Y se da la tarea de hacerlo a tal grado que vive en un cuarto lleno de chinches y que en muchas ocasiones no tiene dinero para salir a la calle porque empeña su levita. El traje, sí, el único traje. El único traje para poder con ese dinero rentar una máquina de escribir y ponerse a escribir y poder enviar. Sí. Bueno, ese es justamente el ascenso. Y ahí va caminando, ¿no? Ahí va caminando. Finalmente es reconocido por las grandes casas editoriales, le llega el dinero a raudales. No voy a decir qué pasa con la hermana porque es el amor de su vida, pero hay una cosa que ocurre con ella. Y él se va superando las tentaciones terrenales y carnales hasta llegar a ser esta parte que nos dice Píndaro, lo más cercano a la divinidad. Así es una excelente novela. Es un novelón. Sí, nada que ver con novelitas, bueno, así les digo yo y me pueden linchar aquí en la estación, como Harry Potter. Sí. A mí Harry Potter, desde la primera página, o para los que no lo leen, desde la primera película es que Harry Potter es el elegido. Sí. A ver. Y luego 7 tomos y 7 superproducciones después, pues, si desde el primer instante, desde el primer minuto me dijeron que él era el elegido. Sí. Entonces, ¿cuál es la trama? Pues simplemente no hay trama. Claro. Que haya luego quien quiera quitarle lo elegido, deshaciéndose de... bueno, pero ¿dónde estuvo la competencia? ¿Dónde estuvieron los otros personajes, hombres y mujeres, incluso monstruos, que pudieran competir por ese grado de el elegido? Ajá. Y además, él no se lo ganó, a él lo eligieron. Y bueno, ¿cómo hemos caído en un juego tan desabrido, tan falto de inteligencia y tan falto de emociones? Sí. Con este libro que tú comentas de Jack London, sufre uno, hasta eso no es muy largo, son unas 150 hojas, más o menos. 150 hojas en que a uno se le estruja el corazón porque este pobre no tiene ni que comer. Luego me acuerdo que consigue trabajo en una lavandería. Ah, claro, que eso es una cosa terrible. Sí, trabaja en una lavandería de 6 de la mañana a 8 de la noche diario. Descansa los domingos, porque el sábado tiene que lavar la ropa interior de los huéspedes de un hotel. Entonces, como es ropa interior muy delicada, pues hay que darle un tratamiento especial. Solo le queda de descanso un día, y ese día lo trata de dedicar a escribir, pero pues con qué ánimo, si lo habían agotado. Lo invitan a las cantinas todo el tiempo. Sí. Una vez va a la cantina, una regresa porque se gasta todo el dinero y desperdicia el tiempo bebiendo en vez de escribir. Sí, entonces es la convicción de quien quiere llegar a hacer algo en un medio tan complicado. Bueno, sabemos, todos los niños algún día dicen, es que yo quiero ser presidente de la República, antes de saber lo que es la política y cosas de eso, o a lo mejor ya sabiéndolo. El caso es que, ¿y cómo le hago? Pero querer ser poeta, querer ser escritor, sin tener una visión clara de lo que eso significa. Sí, uno lo ve claro, está mi nombre en letras de molde en una portada, es escritor. Todo lo que hay detrás, eso es punto y aparte. Entonces es una novela realmente, yo creo que tiene lo suyo de autobiográfico, aunque no estoy seguro. Pero... Sí, yo tampoco estoy seguro, pero sí pudiera apostar ahí un par de chelines. Un par de chelines, sí, porque Jack London tiene una gran cantidad de novelas sobre héroes, sobre auténticos, domadores de hombres, domadores de bestias, domadores del medio ambiente.
que en Alaska, en el par de Polo. novelas justamente sobre los perros, El Colmillo Blanco, la primera es La Llamada de la Selva y después Colmillo Blanco, creo al revés, pero es justamente la historia de un aventurero en Alaska que en alguna ocasión ve que a un perro de los perros de pelea lo están maltratando y pide que lo dejen de maltratar y dice, dámelo, ¿por qué lo estás maltratando? Pues porque él muy tonto perdió la pelea contra tal otro perro. Era un perro ya sacrificado. Sí, entonces vamos a matarlo porque nomás me hizo perder dinero. No, dámelo si quieres, si lo vas a matar. Y ese es el Colmillo Blanco que tiene un antecedente familiar, genético en los lobos, sabiéndolo conducir, que es lo que uno medio que va viendo por atrás de las letras, ¿no? Sabiéndolo conducir, es decir, la educación, la animalidad, la bestialidad desaparece, es decir, el lobo desaparece. Y eso es justamente como que una, que digamos, como una metáfora, y no quiero hablar de lección ni mucho menos. De nosotros mismos, La Llamada de la Selva y Colmillo Blanco son las dos grandes novelas de perros de Jack London, que tiene otras, ¿no? Tiene una que se llama Encender una hoguera, y es más o menos igual que la anterior. Un aventurero sale de una posada al borde del Yukón y dice, adiós, me voy a ir con mis amigos que me están esperando en el campamento allá arriba. Le dice, no te vayas. Tú sabes que uno no puede estar en este paraje con esta temperatura solo, siempre se requiere de por lo menos una otra persona. Y dice, no, hombre, ¿para qué? Si tengo mi caballo perfectamente me va a ayudar. Claro. Y es un cuento más o menos largo en el que el caballo, con sus actitudes y todo esto, le va diciendo, no vamos a ninguna parte, mejor nos esperamos. Y este personaje va caminando, se le va haciendo tarde, y en algún momento dice, bueno, pues lo que voy a hacer es prepararme mi lonche, pero con esos guantes tan gruesos, bromosos. ¿no? Sí, tan bromosos, le es imposible encender una hoguera. Y el caballo se le queda viendo todo el tiempo. Y él habla con el caballo, le dice, no te apures, ahorita vamos a llegar. Le empieza a dar el frío que atraviesa, porque le falta el azúcar, ya la glucosa en su cuerpo. Está imposibilitado para prender el fuego, y si se quitan los guantes, pues va a ser peor, porque eso lo pudo haber hecho al principio, pero ya ahorita en esas condiciones de baja glucosa no lo puede hacer. Bien, y finalmente pasa lo que tiene que pasar, ¿no? El amigo se queda ahí sentado, como se quedó Jack London en El Resplandor, ¿no? En la escena final, y el caballo se le queda viendo y sigue caminando, pero de regreso a la posada, de donde no debieron haber salido. Claro. Que es la lucha, no la lucha, como el mal entendimiento de la naturaleza por parte de los hombres. Así es. ¿No? De alguna manera, la vida de todo personaje, hablando de literatura, si esto lo hacemos extensivo a la vida de cada persona, en algún momento se le hace el planteamiento de las decisiones, jugar al héroe, o más que jugar, hacerse el héroe, o ir sobre rieles siguiendo lo que el sistema plantea y demás. Respecto de lo de ayer, he visto lo mismo testimonios de, es que estoy atemorizado, y es que me va a caer algo encima, y es que llanto, histeria y demás. Y por el contrario, veo gente, los que se meten son auténticos héroes, indudablemente. Sin duda alguna, sí. Los que están cargando piedras 1 hora, 2 horas, 10 horas de trajecito, sin estar preparados en un gimnasio para cargar, porque ¿quién está preparado para cargar trozos de concreto con varillas saliendo? Nadie está preparado para eso. Bueno, pero todos podemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Eso de las cubetas, en el 85 no había cubetas, era a mano, pero alguien, ya idearon que con las cubetas caben ahí 4 piedras y esas las sacas. Entonces tiene más lógica, más organización. Bueno, se plantea, puede uno quedarse de espectador o puede uno
hacerse partícipe de una realidad, no para andarlo contando, ni para que salga en un videíto, ni para que lo entrevisten, ni que le den una medalla, mucho menos, no, en este sistema esas cosas no cuentan, simplemente para estar a la altura de lo que uno considera ser humano. Afortunadamente no me tocó estar ahí abajo, pero tengo que hacer algo para que esa persona no esté abajo. ¿Sí? No me importa, bueno, claro que les importa si tienen familia, su empleo, el carro que le pasó, si hay fugas de agua, de gas, etcétera, en la casa. No, esa persona no va a aguantar 8, no va a aguantar 10 horas. Entonces tengo que dar lo máximo que pueda yo para tratar de sacarlo. Si no, no me lo voy a perdonar. Sí, y por otra parte, estaba pensando en James Bond, por ejemplo, que la literatura, que cierta literatura los ha presentado como héroes, pero no lo son. Y no lo son porque no buscan el beneficio de la colectividad, sino que cumplen una orden para salvar al mundo de la bomba atómica. Claro, pero al servicio de su majestad. Al servicio de su majestad, lo dice Ian Fleming en sus novelas. Segunda novela o tercera novela, claro. Entonces, no, esto es como tú lo dijiste desde el principio, Horacio, aquella persona que habiendo cumplido con su deber y sin tener que hacer cosas por el prójimo, lo hace. Lo mismo es, no necesariamente tiene que morir, como decíamos al principio, los héroes mueren de manera trágica. No, hay la señora que es madre de familia de 2 críos, que es madre soltera o divorciada, que tiene 2 empleos para poder completar, que el sábado tiene que lavar todo el montón de ropa para los críos y el domingo, su único día disponible, le dice a su niño, ¿me llevas al béisbol? Y si la señora no sabe jugar, va y lo lleva y se compra un guante de catcher y juega. Creo que ahí está la heroicidad. Claro. Lo que va más allá de lo que nos toca hacer, ¿no? Y pues esa es la invitación a que nosotros a través de las páginas de la literatura podamos como agarrar pichadas de que es ser un héroe y a lo mejor en una de estas llevarlo a la práctica con una consideración. Cuando se hace el bien, se hace en silencio. Quien dice y se toma la foto y sale en el periódico entregando un cheque o dando una lana para los niños de la no sé qué o inaugurando una cancha, ese no está haciendo el bien, está haciendo su trabajo a lo mejor, pero el bien se hace en silencio. Está haciendo política. Sí, está haciendo, y de la peor. Sí. Y si es posible que el beneficiado no sepa que recibe un beneficio de esta persona que quiere hacer el bien. Sí, incluso voy a citar un libro que no solo yo apelar a él, la Biblia, pero dice que si le dan a uno las gracias, ya recibió su pago. Sí. Entonces, hacer el bien y esperar, que me agradezcan y todavía luego querer irme al cielo, no. Ya recibiste tu pago, ahora síguele trabajando a ver si en el camino te encuentras algo que valga realmente la pena. Y sobre todo, vengo y te digo, ¿qué crees? Horacio, le acabo de prestar 50 pesos a nuestro compañero Rodrigo porque no traía para comer y yo le di para que comiera. No, eso no es hacer el bien, no me vengas, compañero. No, y además me pones de testigo de que tiene que pagártelos. Claro, sí, me vas a llevar al juzgado calidad de testigo. Muy bien. Horacio, un abrazo solidario, desde luego, a los compas en la Ciudad de México, los coahuilenses en la Ciudad de México, un abrazo solidario, y quienes no podamos hacer algo para ayudar a las personas que están pasando por este trágico trance en la Ciudad de México, pues una manera de ayudar es no estorbar. Así es. Y la mejor manera de no estorbar y hacer una cosa útil con nuestro tiempo es leer. Así es. Procure leer, procure enterarse, procure adquirir algo de sentimiento, porque esto mucho tiene de sentimiento. Dicen, lo vemos ahora en el catálogo de tragedias que asola al mundo, a nuestro mundo cercano. No vivimos en Oaxaca, no vivimos en Chiapas, no vivimos de momento en el Distrito Federal, no vivimos en Texas o en Puerto Rico o en Dominica. Sí, pero tampoco estamos exentos que la siguiente tragedia nos toque a nosotros. Y no es de hacernos, ahora soy yo el pobrecito. No, pobrecitos de nuestros congéneres en otras partes,
Ojalá no nos toque pronto, pero tal vez en cualquier instante nos ocurra. En cualquier instante. Ahora, las tragedias, estamos nosotros pensando en las tragedias que nos sobrevienen de una manera inesperada, ¿no? Y que ocurren en un segundo y las consecuencias duran no sé cuánto tiempo. Pero las tragedias también llegan poco a poco, muy poco a poco, tan despacito que a veces no las vemos. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, la depredación. La depredación. En México padecemos la terrible tragedia de la corrupción por parte, antes era de los políticos, de los funcionarios públicos, pero ahora parece que ya todo el mundo estamos recurriendo a ella. La corrupción es una tragedia que tiene 500 años, 500 y fracción años de haber llegado a México. Esa es una tragedia, y la solidaridad también es un arma para atenuarla primero y para correrla después. Y la heroicidad precisamente se halla en la capacidad que tiene un momento una persona de decidir: yo no voy a ceder. Así es. Horacio, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en estas invitaciones a leer. Nos escuchamos, si ustedes lo disponen así, en un videíto, ni para que lo entrevisten, ni que le den una medalla, mucho menos, ¿no? En este sistema esas cosas no cuentan. Simplemente para estar a la altura de lo que uno considera ser humano. Afortunadamente no me tocó estar ahí abajo, pero tengo que hacer algo para que esa persona no esté abajo. Y no me importa, bueno, claro que les importa si tienen familia, su empleo, el carro, qué le pasó, si hay fugas de agua, de gas, etcétera, en la casa. No, esa persona no va a aguantar 8, no va a aguantar 10 horas. Entonces tengo que dar lo máximo que pueda yo para tratar de sacarlo. Si no, no me lo voy a perdonar. Sí, y por otra parte, estaba pensando en James Bond, por ejemplo, que la literatura, que cierta literatura los ha presentado como héroes, pero no lo son. Y no lo son porque no buscan el beneficio de la colectividad, sino que cumplen una orden para salvar al mundo de la bomba atómica. Claro, pero al servicio de su majestad. Al servicio de su majestad, lo dice Ian Fleming en sus novelas. Segunda novela o tercera novela, claro. Entonces, no, esto es como tú lo dijiste del principio, Horacio, aquella persona que habiendo cumplido con su deber y sin tener que hacer cosas por el prójimo, lo hace. Lo mismo es, no necesariamente tiene que morir, como decíamos al principio, los héroes mueren de manera trágica. No, hay la señora que es madre de familia de 2 críos, que es madre soltera o divorciada, que tiene 2 empleos para poder completar, que el sábado tiene que lavar todo el montón de ropa para los críos y el domingo, su único día disponible, le dice a su niño: me llevas al béisbol. Y la señora no sabe jugar, va y lo lleva y se compra un guante de catcher y juega. Creo que ahí está la heroicidad. Claro. Lo que va más allá de lo que nos toca hacer, ¿no? Y pues esa es la invitación a que nosotros, a través de las páginas de la literatura, podamos como agarrar pichadas de que es ser un héroe, y a lo mejor en una de estas llevarlo a la práctica, con una consideración. Cuando se hace el bien, se hace en silencio. Quien dice y se toma la foto y sale en el periódico entregando un cheque o dando una lana para los niños de la no sé qué, o inaugurando una cancha, ese no está haciendo el bien, está haciendo su trabajo a lo mejor, pero el bien se hace en silencio. Está haciendo política. Sí, está haciendo, y de la peor. Sí. Y si es posible que el beneficiado no sepa que recibe un beneficio de esta persona que quiere hacer el bien. Sí, incluso voy a citar un libro que no solo yo apelar a él, la Biblia, pero dice que si le dan a uno las gracias, ya recibió su pago. Sí. Entonces, hacer el bien y esperar, que me agradezcan y todavía luego querer irme al cielo, no. Ya recibiste tu pago, ahora síguele trabajando a ver si en el camino te encuentras algo que valga realmente la pena. Y sobre todo, vengo y te digo, ¿qué crees?
Horacio, le acabo de prestar 50 pesos a nuestro compañero Rodrigo porque no traía para comer y yo le di para que comiera. No, eso no es hacer el bien, no me vengas con payasadas. No, y además me pones de testigo de que tiene que pagártelos. Claro, si me vas a llevar al juzgado calidad de testigo. Muy bien. Horacio, un abrazo solidario desde luego a los compas en la Ciudad de México, los coahuilenses en la Ciudad de México, un abrazo solidario, y quienes no podamos hacer algo para ayudar a las personas que están pasando por este trágico trance en la Ciudad de México, pues una manera de ayudar es no estorbar. Así es. Y la mejor manera de no estorbar y hacer una cosa útil con nuestro tiempo es leer. Así es. Procure leer, procure enterarse, procure adquirir algo de sentimiento, porque esto mucho tiene de sentimiento. Dicen, lo vemos ahora en el catálogo de tragedias que asola al mundo, a nuestro mundo cercano. Sí. No vivimos en Oaxaca, no vivimos en Chiapas, no vivimos de momento en el Distrito Federal, no vivimos en Texas o en Puerto Rico o en Dominica. Sí, pero tampoco estamos exentos que la siguiente tragedia nos toque a nosotros. Claro. Y no es de hacernos, ay, ahora soy yo el pobrecito. No, pobrecitos de nuestros congéneres en otras partes. Ojalá no nos toque pronto, pero tal vez en cualquier instante nos ocurra. En cualquier instante. Ahora, las tragedias, estamos nosotros pensando en las tragedias que nos sobrevienen de una manera inesperada, ¿no? Y que ocurren en un segundo y las consecuencias duran no sé cuánto tiempo. Pero las tragedias también llegan poco a poco, muy poco a poco, tan despacito que a veces no las vemos. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, la depredación. La depredación. En México padecemos la terrible tragedia de la corrupción por parte, antes era de los políticos, de los funcionarios públicos, pero ahora parece que ya todo el mundo estamos recurriendo a ella. La corrupción es una tragedia que tiene 500 años, 500 y fracción años de haber llegado a México. Esa es una tragedia, y la solidaridad también es un arma para atenuarla primero y para correrla después. Y la heroicidad precisamente se halla en la capacidad que tiene en un momento una persona de decidir, yo no voy a ceder. Así es. Horacio, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en estas invitaciones a leer. Nos escuchamos si ustedes lo disponen así. El tiempo es leer. Así es. Procure leer, procure enterarse, procure adquirir algo de sentimiento, porque esto mucho tiene de sentimiento. Dicen, lo vemos ahora en el catálogo de tragedias que asola al mundo, a nuestro mundo cercano. Sí. No vivimos en Oaxaca, no vivimos en Chiapas, no vivimos de momento en el Distrito Federal, no vivimos en Texas o en Puerto Rico o en Dominica. Sí, pero tampoco estamos exentos que la siguiente tragedia nos toque a nosotros. Claro. Y no es de hacernos, ay, ahora soy yo el pobrecito. No, pobrecitos de nuestros congéneres en otras partes. Ojalá no nos toque pronto, pero tal vez en cualquier instante nos ocurra. En cualquier instante. Ahora, las tragedias, estamos nosotros pensando en las tragedias que nos sobrevienen de una manera inesperada, ¿no? Y que ocurren en un segundo y las consecuencias duran no sé cuánto tiempo. Pero las tragedias también llegan poco a poco, muy poco a poco, tan despacito que a veces no las vemos. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, la depredación. La depredación. En México padecemos la terrible tragedia de la corrupción por parte, antes era de los políticos, de los funcionarios públicos, pero ahora parece que ya todo el mundo estamos recurriendo a ella. La corrupción es una tragedia que tiene 500 años, 500 y fracción años de haber llegado a México. Esa es una tragedia, y la solidaridad también es un arma para atenuarla primero y para correrla después. Y la heroicidad precisamente se halla en la capacidad que tiene en un momento una persona de decidir, yo no voy a ceder. Así es. Horacio, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en estas invitaciones a leer. Nos escuchamos si ustedes lo disponen así. Por parte, antes era de los políticos, de los funcionarios públicos, pero ahora parece que ya todo el mundo estamos
recurriendo a ella. La corrupción es una tragedia que tiene 500 años, 500 y fracción años de haber llegado a México. Esa es una tragedia, y la solidaridad también es un arma para atenuarla primero y para correrla después. Y la heroicidad precisamente se halla en la capacidad que tiene en un momento una persona de decidir: yo no voy a ceder. Así es. Horacio, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en estas invitaciones a leer. Nos escuchamos, si ustedes lo disponen, haciendo una persona de decidir: yo no voy a ceder. Así es. Horacio, muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en estas invitaciones a leer. Nos escuchamos, si ustedes lo disponen, haciendo estas invitaciones a leer. Nos escuchamos, si ustedes lo disponen,